Dos. Buenos días, yo soy Dr. John Bennett, televisando para el canal Neurocirugía TV. Y hoy tenemos el placer de tener Luis Rafael Moscote Salazar, MD, un neurocirujano regularmente de Colombia, pero yo encuentro a Luis, si él está en Chile y fui a México. Y yo creo que ahora está en México, o no, Colombia, yo creo. Él va a explicar. Primero, déjame introducir un sorpresa, un huésped, Marco Maloney. Buenos Hola, días, Marco. hola, placer de estar aquí. Yo soy un neurocirujano de Norte Italia. Ok, sí, bienvenidos, Marco. Ok, Gracias. Luis, mucho gusto verte. Y puede explicar, Luis, su background, su carrera, donde practica y después su charla. Ok, Bueno, bienvenido. ok, gracias, John. Yo soy neurocirujano de la Universidad de Cartagena y me he dedicado estos últimos años a trabajar en paciente crítico, en paciente neurocrítico, y es una de mis motivos principales de trabajo en la actualidad. Entonces, el día de hoy quiero presentarle una charla que hace parte de nuestro canal con Neurocirugía TV. Y el tema que decidimos para el día de hoy es un tema sumamente interesante de manejo médico para lesión traumática cerebral. Iniciamos presentándole esta una nueva organización que estamos gestando. Es la NIC, es un grupo de neurointensivistas latinoamericanos y estamos tratando de generar una conciencia de la importancia del manejo neurointensivo en Latinoamérica. Con permiso, Luis, quiero hacer más grande su pantalla. Eso es. Ok, gracias. Okay. Gracias. Sí, entonces es una invitación para los que están interesados en vincularse a la NIC. Bienvenidos. Nuestro tema el día de hoy es sobre beta bloqueadores en trauma craneoencefálico, evidencia actual. Y gracias al grupo de investigación de la Universidad de Cartagena. Y también aprovecho la oportunidad de presentar todo lo que estamos haciendo en el foro de neurocirujanos jóvenes de la Federación Mundial de Neurocirugía. El trauma craneoencefálico es un problema de salud pública para muchos países a nivel mundial. Prácticamente es un problema que ha ido incrementándose en los últimos años. El Centro de Control de Enfermedades, donde se origina esta pequeña gráfica que tienen en pantalla, considera de que en la actualidad, en los Estados Unidos, que es uno de los países donde se conoce más la epidemiología del neurotrauma, el 28% son originadas en caídas, 20% por accidentes de vehículo automotor, 19% por traumas craneales relacionados con objetos, incluidos los deportes de contacto, 11% por violencia y 1% por suicidio. En los Estados Unidos se estima que cada año hay 2 millones de personas que presentan lesiones traumáticas cerebrales y un cuarto de ellas requerirá hospitalización con un importante costo económico. Hasta la fecha, ningún agente farmacológico ha presentado resultados favorables en pronósticos para los pacientes con lesión traumática cerebral. Por ello que la búsqueda de un medicamento o de medicamentos que nos ayuden a mejorar el pronóstico es altamente recomendable. Los beta bloqueantes, que es entrando en materia, los beta bloqueantes son un grupo de medicamentos que nosotros, los médicos, conocemos desde hace mucho tiempo, hacen parte de nuestra práctica médica, y
Ellos lo que hacen es bloquear de manera competitiva y reversible las acciones de las catecolamidas mediadas a través de la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. Los beta bloqueantes en la actualidad tienen un papel importante en una serie de patologías, principalmente de tipo cardiovasculares, como la hipertensión arterial, la angina pectoris, las arritmias, la cardiopatía hipertrófica, y también como agentes importantes en la prevención de la cardiopatía, prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. Y también, inclusive, se utilizan en patologías no cardiovasculares para el manejo de trastornos de ansiedad, glaucoma, migraña, hipertiroidismo y el temblor. Sin embargo, todos los betabloqueantes tienen la misma capacidad para bloquear los receptores beta-adrenérgicos, pero cada uno de ellos tienen, por decirlo así, diversas particularidades desde el punto de vista farmacodinámico y desde el punto de vista farmacocinético. Ellas, dos características que poseen es que hacen un bloqueos competitivos y reversibles. Entonces, el mecanismo de acción es que actúan sobre estos dos tipos de receptores, tanto alfa o beta adrenérgicos. Sobre cada receptor específico, tanto los beta 1, beta 2 o beta 3, esto es para recordar un poco la importancia farmacológica que tenemos que conocer los neurocirujanos para poder explotar la potencialidad de estos medicamentos. Es que, por ejemplo, los beta 1, cuando se estimulan los receptores beta 1, se producen acciones como el inetropismo positivo, cronotomismo positivo. A nivel del nódulo auriculoventricular se acorta el intervalo PR, se acelera la velocidad de conducción, se produce humor acuoso a nivel ocular, se estimula la secreción de renina, liberación de hormona antidiurética, se estimula la lipólisis, la calorigénesis y se estimula la apoptosis. Esto es lo que tiene que ver con los receptores beta 1. En cuanto a los receptores beta 2, ellos producen vasodilatación arteriovenosa, broncodilatación, relajación intestinal y uterina, relajación del músculo detrusor, hipopotasemia, inhiben la apoptosis, liberación de insulina y glucagón. Y los beta 3 producen vasodilatación, liberación de óxido nítrico, estimulan la lipólisis, estimulan la glucogenólisis y estimulan la calorigénesis. Dependiendo de dónde actúan estos tipos de medicamentos, se han clasificado en familias. Entonces tenemos un grupo de medicamentos. Ellos han sido producidos por generaciones. Hay 3 generaciones de beta bloqueantes, pero dependiendo de las acciones que generen cada uno de ellos, podemos agruparlos. Por ejemplo, tenemos los grupos que actúan de medicamentos tanto sobre receptores beta 1 y beta 2. Tenemos el alprenolol, nadolol, osprenolol, propanolol. De ellos el propanolol es el más conocido. Tenemos los que actúan sobre receptores beta 1, entre ellos el metoprolol y el nebivolol, que son de los más conocidos, y los que actúan sobre receptores beta y alfa 1, como el carvedilol y el labetalol. Entonces ellos se clasifican dependiendo de su acción en no selectivos, selectivos y mixtos. Fundamentalmente, estos beta bloqueantes, su acción es concentración dependiente. Los no selectivos bloquean los receptores beta 1 y beta 2. Los selectivos a bajas concentraciones bloquean principalmente los receptores beta 1. Y esto era lo que le comentaba hace poco, que la selectividad era dependiente de la dosis. Y los mixtos bloquean los receptores alfa y beta adrenérgicos. Hay una propiedad interesante de los beta bloqueantes, es que se llama la actividad simpático-mimética intrínseca. La actividad simpático-mimética intrínseca en los beta bloqueantes va a estar determinada primeramente por el tono simpático, es decir, cuando este es bajo, por ejemplo, durante el sueño y el reposo, los
beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca aumentan la frecuencia cardíaca, mientras que cuando es alto el tono simpático, entonces predomina su efecto beta bloqueante, es decir, durante el estrés, el ejercicio, en pacientes con falla cardíaca. En relación a la dosis alta, la actividad simpático-mimética intrínseca queda enmascarada por el efecto beta bloqueante. Y también va a depender esta actividad en cuanto al tejido que se esté considerando estudiar. Por ejemplo, es más marcada para estimular receptores beta 2 vasculares en comparación que los beta 2 bronquiales o los beta 1 cardíacos. El efecto de los beta bloqueantes a nivel farmacológico va a depender también del tono simpático previo a la administración. Segundo, la patología previa que tenga el paciente. Y tercero, a las propiedades que le mencioné, la selectividad y a la actividad simpático-mimética intrínseca. Ahora pasemos a la parte de neurocirugía. Ya terminando la parte farmacológica con esa breve descripción. Hace muchos años, Wilder Penfield, uno de los primeros neurocirujanos destacados, específicamente en 1929, hizo la descripción de la hiperactividad simpática paroxística. Se pensó que podía corresponder a episodios convulsivos, pero posteriormente se determinó que no correspondía a crisis. Diversos nombres se le ha dado a la hiperactividad simpática paroxística y en el 2007 Alejandro Ravenstein, que es un neurointensivista argentino que está en Estados Unidos, decidió unificar criterios y que la consideráramos como la hiperactividad simpática paroxística. En el 2014 se hace una descripción más adecuada de todo esto y queda como que la hiperactividad simpática paroxística es un síndrome que se reconoce en un subgrupo de pacientes que presentan lesión traumática cerebral de paroxismos transitorios y donde hay un incremento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la sudoración y alteraciones de las posturas. Y también se ha demostrado que a nivel fisiológico, comparados con grupos controles, durante los episodios de paroxismos simpáticos, hay dos grupos de sustancias que se elevan en comparación con otros. Es decir, la noradrenalina y la adrenalina se elevan en los pacientes con esta condición. La hiperactividad simpática es multifactorial y esto es muy importante. Paroxística es multifactorial porque también ya se ha establecido que nuestros pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, tanto episodios de dolor asociados a fracturas, episodios de ansiedad, inclusive el baño en cama en las unidades de cuidados intensivos y las mismas heridas quirúrgicas contribuyen a la generación de la hiperactividad simpática paroxística. Entonces, es un concepto nuevo que estamos definiendo, pero que debemos partir de su componente multifactorial. La lesión traumática cerebral se relaciona con un estado hiperadrenérgico sistémico. Los pacientes con traumas graves tienen esta condición. Mediante la activación de receptores adrenérgicos beta, las catecolaminas pueden inducir hipermetabolismo e incrementar las demandas cerebrales y cardíacas de oxígeno. Se ha establecido que niveles plasmáticos de noradrenalina a las 48 horas se correlacionan directamente con el puntaje de Glasgow a los 7 días. Pacientes con trauma múltiple se correlacionan o pueden tener niveles altos de catecolaminas plasmáticas. La hiperactividad simpática puede estar presente en diversas formas, desde presentaciones leves
asociadas a respuestas inflamatorias, hasta lo que nosotros llamamos tormentas simpáticas paroxísticas, que son episodios agresivos con una manifestación variada. Para este tipo de condición, hemos utilizado diversos tipos de medicamentos, entre ellos el propofol, el Précedes, como sedantes intravenosos, la clonidina, que le hablaré un poco de ella más adelante, como un agonista A2, los beta bloqueantes, que es nuestro tema de hoy, pero también los opioides, como la morfina, el fentanil, neuromoduladores como la bromocriptina, la gabapentina, el baclofen, relajantes musculares periféricos como el dantrolén, y las benzodiazepinas también han sido reportadas en la literatura, que pueden tener utilidad. Ya hace unos 20 años comenzaron a aparecer trabajos donde se comienza a pensar en la posibilidad de utilizando los efectos farmacológicos de los beta bloqueantes para disminuir la presentación de la liberación de catecolaminas, de los efectos. Entonces, comienzan a aparecer estudios bastante interesantes y lo que decidí hacer hoy es reunir una serie de estudios para que sacáramos una serie de conclusiones. Se ha encontrado de manera importante que los beta bloqueantes disminuyen la mortalidad. Por ejemplo, este Journal de Neurotrauma del 2008, ya hace 10 años, encontraba que se disminuía la mortalidad en comparación con los pacientes que no habían recibido, es decir, los que habían recibido beta bloqueantes, en comparación con los que no, pero los pacientes con elevación de troponina tuvieron menor mortalidad en comparación con los que tuvieron troponina normal. Y todos estos estudios comenzaron a apuntar a desvelar que el propanolol, al parecer, es el mejor beta bloqueante. Ha sido el que ha mostrado superioridad en comparación con las otros tipos de beta bloqueantes, y también que está asociado a la reducción de la mortalidad y la morbilidad. A nivel experimental se ha obtenido que el bloqueo adrenérgico reduce la neuroinflamación, reduce la hipoxia y mejora la perfusión cerebral. Además, las áreas de infarto cerebral se reducen de manera interesante y el pronóstico neurológico mejora en modelos de ratones de manera muy interesante. Hay que mencionar que muchos de estos estudios han utilizado el propanolol endovenoso y también se ha establecido de que la utilización del propanolol mejora la disfunción en la médula ósea. Además, tiene una capacidad de ser inmunomodulador en pacientes con traumas mayores. Este es uno de los trabajos que encontré y me pareció muy interesante, donde hicieron la asociación de propanolol más clonidina y encontraron que tiene un efecto positivo sobre la hiperactividad simpática paroxística, pero no tiene efecto sobre la mortalidad. Este es un estudio realizado en Estados Unidos sobre el grupo colaborativo de betabloqueadores en trauma cerebral, publicado en el Journal de Cuidado Crítico Quirúrgico, y ellos establecieron que los betabloqueadores se asociaran con mejoría de la sobrevida. Y esto es sumamente importante en esa muestra de pacientes que ellos tuvieron, porque de ahí surge la necesidad de hacer grandes estudios randomizados para poder definir si era necesario, si existe un verdadero efecto sobre la mortalidad, que es lo que queremos nosotros. A los 6 meses establecer si hay un pronóstico favorable en cuanto a los que usan o no. Este trabajo, por ejemplo, ellos tuvieron, quiero que lo analicemos, tuvieron un grupo de pacientes
1.120 pacientes con lesiones traumáticas cerebrales, donde se hizo la utilización de beta bloqueantes y se utilizó para profilaxis de hiperactividad simpática en 27%, para el tratamiento de hipertensión en pacientes con trauma cerebral, el 64%, para el manejo de taquicardias, 15%, para el manejo de arritmias, 4%, y para pacientes que estaban manejando, eran hipertensos y que se les decidía hospitalizado reiniciar su medicación que es habitual antes del trauma. De manera interesante, ellos utilizaron diversas vías para administración del propanolol, metoprolol, labetalol, esmolol y atenolol. Y los resultados de ese trabajo fueron relevantes, donde demuestran que en los pacientes que recibieron beta bloqueantes, siendo estadísticamente significativo, la mortalidad a los 6 meses fue menor de 14 en comparación al 18% quienes no recibieron el beta bloqueo. Y en estas dos Kaplan-Meier se logra evidenciar el aumento de la sobrevida en comparación a los pacientes que recibieron y los que no recibieron beta bloqueos. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2017 en Anales de Cirugía. Esta revisión sistemática incluyó un ensayo randomizado publicado en 1987, ya hace mucho tiempo, con una calidad metodológica pobre. Fue un artículo con una calidad metodológica pobre. Y ellos midieron el tratamiento, la intervención fue atenolol después de la estabilización del paciente. Iniciaron atenolol intravenoso cada 6 horas por 3 días y después siguieron con vía oral por 4 días. Versus placebo, midieron morbididad cardíaca. Esto era definido por alteración enzimática o electrocardiográfica, y los outcomes secundarios fueron la presencia de hipotensión, falla cardíaca o broncoespasmo. De manera interesante, ellos, vuelvo, insisto, este estudio tuvo una metodología muy pobre, pero no encontraron diferencias significativas en otros pronósticos, es decir, tanto hipotensión, bradicardia, falla cardíaca, etc. Y tampoco fue de manera, uno tuvieron un impacto relevante los otros medidas de pronóstico primario que ellos definieron, tanto la morbilidad como la morbilidad dada por alteración enzimática como alteraciones en electrocardiográficas. Pero esa misma revisión sistemática incluye otros estudios donde sí efectivamente encuentran un evento positivo a favor de la utilización de los beta bloqueadores a nivel prehospitalario en comparación con los pacientes que no utilizan beta bloqueantes. Esto es decir, la mortalidad intrahospitalaria. Al parecer, hay una reducción de la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que utilizan beta bloqueo. Entonces, esa revisión sistemática considera como conclusión de que en pacientes agudos, esto es un fragmento que recordé, en pacientes agudos, sin contraindicaciones para utilizar beta bloqueantes, ellos condicionalmente recomiendan el uso de beta bloqueantes intrahospitalarios. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, este estudio de la Universidad de Tennessee, que se espera que va a terminar en enero del 2019, sobre el uso de beta bloqueos en pacientes con lesión traumática cerebrales. Estas son las características del estudio y básicamente va a ser uno de los estudios que nos va a permitir
conocer el real valor de los betabloqueantes en la lesión traumática cerebral. Tenemos artículos publicados, por ejemplo, este Neurocritical Care, donde ya al ser publicado en esta revista, que es la más relevante para los neurointensivistas, comienza a llamarse la atención de la necesidad de estudios mucho más planificados para confirmar la eficacia del betabloqueo en pacientes con lesión traumática cerebral, pero concluía de que la evidencia al parecer muestra que tienen un factor positivo en los pacientes con trauma cerebral grave. Y ahora viene una pregunta, y por ejemplo, ya hemos hablado del paciente con trauma cerebral, con politrauma, con trauma mayor, etcétera, con lesiones extracraneales, que la mayoría de los estudios lo incluyen. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con el TEC grave aislado? Entonces, han habido publicaciones con resultados dispares. Por ejemplo, esta publicada en el Journal de Cirugía Mundial en el 2015, demostró de que la administración de betabloqueo hacía que se disminuyera la mortalidad en los pacientes que tenían trauma craneal aislada. Pero básicamente lo importante de este trabajo, y por eso lo subrayo, porque eran pacientes que previa a la admisión al hospital eran usuarios de beta bloqueo. Es decir, pacientes que usan beta bloqueos antes del trauma, comparados con los que no usan beta bloqueo, tenían disminución de la mortalidad. Y ese mismo estudio demuestra que los pacientes con trauma severo aislado tenían una mejor sobrevida comparados con los que no eran traumas aislados. Y este artículo publicado en Journal de Cirugía de Trauma Agudo, publicado en el 2016, también analiza poblaciones de pacientes con traumas cerebrales aislados severos y efectivamente ellos encuentran que si bien hay unos efectos importantes sobre la actividad simpática, ellos no encuentran un efecto de sobrevida sobre los pacientes con trauma cerebral aislado. Entonces, es un poco contradictorio con el estudio anterior. Al parecer, esto va a ir mucho más lejos. La utilización del betabloqueo como agentes inmunomoduladores es mucho más extensa de lo que pensamos y su potencial uso va a ser definido por investigaciones que en los próximos años se realicen. También otro de los trabajos que me pareció interesante incluir fue el del papel del betabloqueo en pacientes con trauma cerebral y la duración de la ventilación mecánica. Entonces, como conclusiones de este trabajo, es que el betabloqueo con propanolol no disminuye la mortalidad en UCI, pero lo que sí hace es que estos pacientes tengan una menor estancia en cuidados intensivos y menores días de ventilación mecánica. Otros trabajos, en este trabajo publicado en el 2014 y que fue presentado en Filadelfia en el 73 meeting de la Sociedad Americana de Neurocirugía y Cuidado de Trauma, estableció que el uso de betabloqueantes antes de la lesión traumática no disminuye la mortalidad, pero la utilización del betabloqueo
posterior a la lesión traumática cerebral reduce la mortalidad. Es decir, pacientes crónicos con usuarios de beta bloqueantes no se les encontró en este trabajo, en esta población, un efecto positivo sobre el beta bloqueo y la reducción de la mortalidad, pero ellos encontraron en la población estudiada que a quienes suministraron beta bloqueantes sí había reducción de la mortalidad. Y las conclusiones básicamente de este trabajo son que de esta presentación es que los beta bloqueantes al parecer mejoran los resultados funcionales y disminuyen la mortalidad según algunos estudios pequeños, pero necesariamente vamos a requerir de estudios randomizados, controlados, bien planificados para determinar el verdadero efecto del beta bloqueo en la lesión traumática cerebral. Si esto llegase a ser comprobado en un estudio bien planeado, con buena calidad metodológica, vamos a tener un medicamento de los primeros que va a ser útil en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de cuidados intensivos neurológicas para el manejo de los pacientes con trauma severo, tanto para el manejo de la actividad simpática paroxística como también para reducir la mortalidad. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Puedes leer su compartir pantalla arriba. Eso es. Luis, excelente. Es algo diferente para nuestro canal. Es académico. Estudio de papeles, la manera de medicina. Es muy bueno para tener este tipo de charla. Déjame ver si Marco primero, porque él es la única neurocirujano aquí. Tal vez tiene pregunta algo. ¿Tiene algo a decir, Marco? ¿O tiene experiencia en beta blockers o algo? No, no. ¿No ha usado beta blockers nunca? Sorry, no, I don't have any question. Very clear, brilliant presentation. Okay. Gracias. Okay. Español. Okay, Luis, yo también no tengo mucha experiencia, pero ¿es nuevo el uso de beta bloqueantes para trauma? ¿Es nuevo? En los Estados Unidos se viene usando hace 20 años. 20 años. Pero hasta ahora es que hemos comenzado a buscar nuevos medicamentos y hemos encontrado los efectos positivos de los betabloqueantes y estamos probando si verdaderamente son útiles o no. Al parecer, sí, en lo que he leído de los trabajos que he revisado, son alentadores los resultados y, como les presentaba, uno de los artículos de la Academia de Trauma de Estados Unidos ya recomendaba la utilización de betabloqueos en pacientes con lesión traumática cerebral. Wow. Entonces, wow. Sí, tú estás un especialista en neurocrítico, ¿verdad? Sí. Ok, un neurocirujano general, ¿él usa estas drogas o solamente él consulta un especialista para decir cuando usan? Bueno, es muy buena pregunta. Desde que, recuerda John, desde esta plataforma hemos estado motivando a los neurocirujanos a que se involucren en el manejo neurocrítico de los pacientes. Los neurocirujanos deben apersonarse más de sus pacientes, no solamente desde la parte quirúrgica, sino debemos vigilar la parte médica y de manera estricta vigilar qué sucede con nuestros pacientes
y tratar de ayudar a los intensivistas, si es un neurocirujano general, como tú preguntas, con este tipo de nuevos conceptos, aportárselo a los colegas para al final quienes se ven beneficiados son nuestros pacientes, John. Oh, okay. Well, Listo. okay. Marco, ¿tiene comentario o algo a decir, Luis? ¿Recuerdas Marco o Luis? Sí, claro. Hey, Marco, ¿puedes decir hola, Luis? Hola, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí, Marco está tratando de entrar a un programa de neurocirugía, ¿verdad, Marco? Sí, es correcto. Ok, bueno. Ok, sí, Luis, muchas gracias. Y es la empieza de su canal de neurocrítica. Gracias, John. Hay una necesidad para aprender esta rama. Exacto. Especialmente para neurocirujanos general, que no puede ir a tanto congresos o algo. Es una buena plataforma Exacto. para tener un buen canal de neurocrítica latino y tal vez si tú quieres en inglés también, en Neurosurgical TV. Ok, perfecto, John. Voy a planear la siguiente charla y para que sigamos todas las semanas revisando un tema de neurointensivo. Hay muchísimos temas fascinantes y que con seguridad los neurocirujanos y los estudiantes de medicina, futuros neurocirujanos como el doctor Marco, se van a beneficiar de todo este tipo de charlas que son productivas. Muchas gracias a todos. Perfecto. Ok, Luis, yo voy a altar. Queda allá para hablar. Y muchas gracias. Gracias.